Cultura de paz para Puebla. La gran preocupación que se tiene en los diversos comités de voz ciudadana que tenemos constituidos a lo largo y ancho del estado de Puebla, pues identificamos un incremento de violencia que se vive de manera vertiginosa en nuestro estado. Por un lado, la violencia que se vive por el control de la plaza por grupos delictivos, y por el otro lado la disgregación social que estamos viviendo en Puebla. Factores que motivan una acelerada descomposición social que poco a poco están generando una mayor y más intensa violencia, criminalidad e inseguridad en la entidad. En el primero de los casos se trata de la macrocriminalidad que se ha asentado en nuestro estado por la recién creada industria poblana del fentanilo, incentivado por una guerra por el control de la criminalidad local de bajo y alto impacto y sumado a la desaparición de personas, la trata de personas y una amplia gama de delitos del fuero local. Motiva un cóctel de violencia que da como resultado que de junio a noviembre del presente año han existido 42 personas ejecutadas, donde varios cuerpos fueron desmembrados, embolsados y encobijados. En el pasado mes de octubre se identifica como el más violento del 2023 con 79 asesinatos, recordando nuestro antecedente inmediato. Tampoco es de celebrarse, pues en el año 2022 hubo 1,089 muertes por asesinato, es decir, que en el 2022 en Puebla mataron diariamente a una persona cada 8 horas. En Puebla hemos pasado de casos aislados a sistematización de la violencia en el estado. Y lo más grave es que no existen sanciones. Los detenidos los liberan sin castigo. Las venganzas a quienes denuncian no se castigan tampoco. La corrupción, la colusión y la impunidad están más vigentes que nunca en el Poder Judicial y en los órganos de procuración de justicia, prevención de la delincuencia, investigación y sanción de los delitos cometidos. Invariablemente, esta situación se está viendo en el estado, que afecta y modifica conductas sociales en Puebla, generando en el pueblo frustración, desesperación, enojo, violencia por miedo, lo cual trae como consecuencia diversas conductas colectivas e individuales, riesgos colectivos, como son los linchamientos, y en lo individual, como hacer justicia por su propia mano de las propias víctimas. Conductas ambas que motivan el incremento de la violencia, como son las agresiones entre vecinos, que han llegado incluso a la muerte de alguno de ellos, de agresiones graves derivadas de algún percance de tránsito, la brutalidad de los crímenes cometidos entre parejas, hijos, abuelos, etc., la emancipación de conductas sin restricción de quien piensa o se siente impune frente a la cifra negra que existe en nuestro estado, cometiendo actos de barbarie como violaciones, homicidios, tortura, etc. Incremento de crímenes cometidos por discriminación, hechos cometidos por el solo hecho de ser mujeres, pertenecer a la diversidad o ser integrantes de algún pueblo originario. Urge hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes, no solo para evitar o detener la violencia, sino lograr una verdadera cultura de paz, entendiendo esta como no solo la ausencia de conflictos, sino como un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueve el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutua. Esto se dice en la Declaración sobre Cultura de Paz, en la resolución de la Res 53/243 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 99. No podemos continuar caminando en la ruta de seguir haciendo lo mismo, pensando que en algún momento los resultados serán diferentes. Por lo mismo, dentro de la batería de acciones que Voz Ciudadana venimos identificando, son las siguientes. Desde lo administrativo y el Poder Ejecutivo hemos propuesto desde hace varios años la creación del Sistema Estatal de Derechos Humanos y Paz, que se debe de implementar a efecto de promover, alinear y coordinar los esfuerzos en el Estado para dignificar los derechos humanos, de los procesos de paz, pero también de prevención de las violencias. También la municipalización de los derechos humanos es fundamental.
Desde el Poder Judicial del Estado se requiere de acciones de justicia transicional que rompan con la impunidad de los crímenes que se vienen cometiendo y que motivan una puerta giratoria sin responsabilidad del culpable. Recuerden que los derechos humanos deben ser primero por las víctimas de delito. Por lo mismo es necesario que desde el Poder Judicial y órganos de justicia del Estado se establezcan acciones de justicia, pero también que se cumpla con la verdad, la no repetición y la reparación del daño causado, y todo esto no se podrá lograr si no existe la armonización de leyes en favor de la justicia transicional. El Poder Legislativo debe obligatoriamente que velar por un sistema sólido, fortalecido, debiendo enfocarse a seguir impulsando normas que dignifiquen los derechos de todas y de todos, pero también armonizando la normativa existente e implementando las herramientas necesarias para que los tres poderes puedan actuar de acuerdo a un marco normativo moderno, accesible y viable para romper con la violencia. Nada de lo anterior mencionado se podrá hacer si no partimos de la conciencia de que urge para el Estado de Puebla la creación de la Ley de Cultura de Paz que nos permita construir todo lo anterior descrito, porque finalmente esta ley que propone Voz Ciudadana por los Derechos Humanos es algo que el gobernador del estado tiene que venir construyendo, porque los procesos administrativos tienen que buscar la viabilidad en su funcionamiento. Por lo mismo, se propone y se presenta al Ejecutivo del Estado y no directamente al Poder Legislativo. Con esta ley, lo que se pretende es contar con mayores herramientas que nos permitan construir procesos de desconstrucción en la sociedad civil para romper con la violencia sistematizada que hoy se encuentra en nuestro estado. Romper con la violencia desde la sociedad civil será parte fundamental para romper con la macrocriminalidad, pues la complicidad del pueblo no puede de estar en favor del criminal. La complicidad de las personas debe de estar del lado de quienes buscan justicia y la solidaridad de la gente mediante el principio pro persona. Y eso lo vamos a poder lograr construyendo una sociedad más empática, armónica, comunitaria, preparada, sensible, con un alto nivel de conocimiento de derechos humanos, de procesos de paz, de cultura de la no discriminación